libre y soberana, tuvieron que pasar varios sucesos, e incluso, gracias a esos sucesos, es que contamos con la actual bandera e himno nacional. Todo esto gracias a la Revolución Liberal, que dio inicios en el año 1871. Fue uno de los procesos revolucionarios más conocidos e importantes para Guatemala, causando grandes cambios. Todo comienza específicamente el 3 de junio de 1871, día en el cual Miguel García Granados, sí, el personaje que encontramos en el billete 10 quetzales, derroca a Vicente Serna, un presidente conservador. ¿Qué es ser conservador y liberal? Las personas conservadoras eran las personas españolas que vinieron a Guatemala y querían ser presidentes, querían ser quienes ejercían el poder sobre varios territorios guatemaltecos. Y las personas liberales eran quienes estaban en contra de las personas conservadoras. Las personas liberales querían que Guatemala fuera gobernado por personas guatemaltecas. Otro personaje que ayudó a este derrocamiento fue Justo Rufino Barrios. Sí, el del billete de 5 quetzales. Es de esta forma como empiezan los cambios. Aquí toma un rol importante la lucha entre el poder legislativo y el poder judicial, que fue desarrollado en varias ocasiones. De esta forma se da la independencia de Centroamérica, siendo antes una unión. Otro dato importante es que se crea el Ejército Nacional de Guatemala, formado por hijos de familias ricas y descendientes de españoles. Lo que estos querían era controlar las rebeliones, protestas y manifestaciones de la población en general. De la misma forma se abre la Escuela Politécnica para la formación de oficiales del ejército. Por estos cambios, la educación pública llega a ser gratuita y laica. Se crean los 3 poderes del Estado. El poder ejecutivo conformado por el presidente, Policía Nacional Civil y por el Ejército Nacional de Guatemala. El poder legislativo conformado por el Congreso de la República y el Poder Judicial conformado por juzgados y Corte Suprema de la Justicia. Durante el gobierno liberal de Miguel García Granados se estableció la bandera de Guatemala con sus hermosos colores, dejando así el escudo de armas donde aparece el quetzal como signo de libertad. Varios personajes aportaron para que Guatemala sea libre de nuevo. Bueno, chicos, ustedes pudieron observar el video. Estamos hablando de los conservadores y los liberales, el cambio rotundo que tuvo Guatemala de conservadores a liberales. Y vamos a hacer un pequeño esquema con las características específicas de cada uno de ellos. Necesito que tengan, como les mencioné en plataforma, su libro de sociales, cuaderno, el ficho completo, y vamos a ir resaltando ideas principales de ambos títulos, conservadores y liberales, de la página 68 a la página 71. Yo les voy a ir escribiendo características principales de cada grupo. Ustedes van a ir observando. Vemos que en el video mencionan cómo fue el cambio que hubo entre estos dos grupos. Vamos a decir que el poder, vamos a hacer acá una división. El poder político y económico lo tenía la iglesia. Vamos a poner aquí la iglesia. Otra característica muy importante de los conservadores fue de que la educación estaba basada también en la iglesia. Educación basada
en la iglesia. Esto quiere decir de que la iglesia era la máxima autoridad de los conservadores. Todo el poder lo tenía la iglesia, político, económico y de la educación. Cabe mencionar también otra característica importante fue de que estableció el alumbrado público. Estableció el alumbrado público. Es una característica muy importante, chicos, porque hasta hoy en día nosotros podemos observar en nuestras colonias, en la ciudad, de que hay mucho alumbrado público, y eso empezó desde el grupo conservador. Los personajes importantes de los conservadores fue Rafael Carrera, que al fallecer fue sustituido por Vicente Serna. Acá lo vamos a poner abajo. Toda esta información ustedes la encuentran en la página 68. Yo destaco las características principales de cada grupo. Ustedes lo pueden ir copiando también en su cuaderno de forma creativa para tener lo más importante de ambos grupos. Ahora vamos a ver las características principales de los liberales. Ustedes se dieron cuenta en el video cómo pasó este cambio, ¿verdad? Cómo sucedió de conservadores a liberales y cuáles fueron los personajes sobresalientes en cada uno. Ahora veamos los liberales. Características principales. Acá dice que el poder político y económico le pertenecía a la iglesia. Ahora en los liberales se destacaron los tres organismos. ¿Cuáles son? Vamos a ver, ejercido, poder político, ejercido por los tres poderes. Perdón, por los tres organismos. ¿Cuáles son esos tres organismos? Recordemos: el judicial, el ejecutivo y el legislativo. El poder político de los liberales era ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a ver siguiente característica. La siguiente característica, acá, si la asemejamos a los conservadores, dice que la educación era basada en la iglesia, es decir, los sacerdotes tenían la máxima autoridad. En los liberales ya querían que la educación fuera una educación laica. ¿Qué quiere decir laica? Que no está basada en ninguna religión. Acá todo estaba basado en la Iglesia Católica. En los liberales ya querían que la educación fuera laica. Quiere decir que tenemos libertad de culto. Hay colegios hoy en día, colegios, escuelas evangélicas, católicas y muchas más religiones, pero en ninguna de ellas se prohíbe el ingreso de una persona, de un estudiante que tenga diferente religión. Por ejemplo, nosotros, La Patria es un colegio evangélico, pero hay personas de diferentes religiones. Eso querían los liberales, que la educación
fuera laica, que no estuviera basada en ninguna religión. Sigamos con la siguiente característica. Esta característica separó definitivamente, separación de la Iglesia con el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que los liberales no contaban la voz ni voto de la Iglesia, sino que estaba totalmente separada la Iglesia del Estado. El Estado dijimos que estaba conformado por Ejecutivo, que es el presidente, la policía judicial, está conformado por la Corte Suprema de Justicia, y el Legislativo, que pues lo integra el Congreso, ¿verdad? Veamos acá, conservadores y liberales, las diferencias. Ahora, los liberales fue encabezado por Miguel García Granados, personaje sobresaliente. Acá, acompañado por Justo Rufino Vargas. Recordemos que estos personajes, como lo mencionaba el video, son los que salen en los billetes de A10 y de A5 respectivamente. ¿Por qué? Porque marcaron una etapa muy importante para nuestro país. Ahora necesito que vayan a la página 80 de Formación Ciudadana. Vamos a enlazar un tema de formación ciudadana con estudios sociales. Vimos que Miguel García Granados junto con Justo Rufino Vargas llevaron a cabo su propósito, que era llevar de conservadores a liberales, y lo cumplieron, claro que sí. Fue ayuda mutua que ellos hicieron para llevar a cabo este trabajo. Vemos en Formación Ciudadana trabajo en equipo, la importancia que es el trabajo en equipo. En clase ustedes se dan cuenta que nosotros realizamos muchas actividades en grupo. A unos les gusta, a otros no, pero es importante llevar a cabo diversas actividades en equipo. ¿Por qué? Muchas veces, no sé si ustedes lo han escuchado, el siguiente dicho: dos cabezas piensan más que una. Y es muy cierto, puede que yo tenga una idea y puede que ustedes tengan otra idea mejor a la que yo realicé, ¿verdad? A la que yo mencioné, pero podemos juntar ambas ideas. Si yo no estoy de acuerdo con la idea de mi compañero, pero es mejor, yo voy a ceder a esa opinión. Ante todo, los valores del respeto, solidaridad y cooperación son muy importantes para llevar a cabo una actividad grupal. Necesito que trabajemos esas páginas 80 y el 3 de la 81. Nos vemos. Cualquier duda, hay correo electrónico.